Y ahora, como estaba previsto, la llegada del licenciado Carlos Sigbar, que se encuentra aquí en nuestros estudios. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo le va a usted? Buenas noches a la audiencia. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar con ustedes compartiendo este momento. Al contrario, Carlos. Bueno, hay muchas consultas, hay mucho interés con respecto a lo que sería educación emocional. Sí. La verdad que sí, en este tiempo hay mucha demanda con respecto a esta temática, sí, así que bueno, muy contento por eso. Sí. Bueno, más o menos le voy a describir un poquito lo que pidieron, Bueno, cómo no. Por ejemplo, el joven, el adolescente, cuando expresa la ira. Tengo entendido que hay pasos a seguir que usted le denota que puede llegar a ser problema o no. Sí, el tema de, bueno, el poder expresar los estados de ánimo está buenísimo, pero en un sentido moderado, digamos, o sea que a veces cuando nosotros y nuestro sistema límbico, o sea, nuestro sistema emocional se siente como acorralado, y sobre todo el adolescente se pone como violento. Entonces se expresa de una forma que no es la adecuada. Y bueno, y eso también un poco a veces tenemos que trabajarlo y enseñarlo. Porque si yo le digo al adolescente no te enoje, peor, se enoja más. Claro. Y esto hasta si se quiere también con un niño pequeño cuando empieza el berrinche. En el berrinche seguramente yo no voy a poder hablar con él, sino que cuando termine ese berrinche, bueno, papá, mamá, no le gustó cómo te comportaste, mira, me pongo triste por esto, y yo sé que vos te podés portar bien y me lo podés decir de otra forma. Punto. ¿Es algo similar entonces? Sí. ¿Aquellos berrinches de los niños? Sí, el berrinche, bueno, se da por la obtención de alguna cosa, por ejemplo. Ajá. Y la ira, y sobre todo en el adolescente, se puede llegar a dar, ¿por qué? Por el límite. Por el límite. El límite. Y con quienes nosotros tenemos las mayores disputas, discusiones, y con las personas que más queremos. Claro. Y el adolescente, por supuesto, no podés hacer esto. Y bueno, entonces se enoja y eso se establece la ira. Y también, por supuesto, esto con las personas adultas que conviven con él. Y también los chicos, los adolescentes, se enojan con sus pares cuando no logran lo que quieren. Y esto tiene que ver también con lo que los adolescentes me preguntan en todas las charlas, que hablemos de la frustración. Ajá. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que no me sale bien, o una cosa que no tolero, reacciono instintivamente, voy a reaccionar de una forma violenta, o sea, con ira. Ajá. Pero si yo lo metabolizo a eso y entiendo y pongo límites también, el adolescente le enseñamos a decir, bueno, como dirían ellos, no me estoy bancando lo que me estás haciendo, por favor, cortala. Entonces ahí enseñar a ellos mismos a poner límite. ¿Por qué? Porque la ira, bueno, primero está bueno identificarla. Claro, bueno, yo estoy enojado, mejor no te contesto. Bien. Hasta nosotros, personas adultas. Ahí identifico la ira, y bueno, cuando estoy muy enojado, no contestemos esto. ¿Por qué? Porque vamos a contestar mal. Lo mismo que cuando decimos, bueno, si estoy muy contento, que no prometas muchas cosas, porque esto también, después forma cuando llegue, parte, claro de la emoción. Claro, y generas una expectativa que después no se cumple. Y eso, por supuesto, la desilusión genera o enojo en la otra persona, decepción, y bueno, entonces esto a veces también, así entre casa, algunos psicólogos dicen, bueno, realmente a veces tenemos que aprender a amar con todo ese combo, digamos, de cosas, de cuando conocemos a esa persona enojada. También. Claro. ¿Por qué? Porque todas personas, por una u otra cosa, nos enojamos y nos ponemos ira. El adolescente se enoja por no poder conseguir lo que quiere, por no obtener lo que quiere. Tiene que ver con la frustración, y esa frustración genera ese enojo, esa ira, que es mucha energía. Pero ojo, que también
¿Energía contenida? Energía contenida y que en algún momento explota. Pero también hay adolescentes que no reaccionan, pero cuando reaccionan, ¡pum!, explotan mucho más. Y entonces, fíjense, y esto por no ser tremendista, las mayores masacres que se han visto en todo el mundo de niños que atacaron a sus compañeros hasta la muerte, han sido de chicos que nunca decían nada, que nunca les parecía que no expresaban los sentimientos. Entonces, fíjense, bueno, la ira, expresarla está bien en términos medidos y poder poner en palabras lo que me enoja. Eso es lo interesante e importante. ¿Me puedo enojar? Sí. Y fíjense, como siempre decimos, las emociones tienen mucha energía. La ira es la que más energía tiene junto con la alegría. Y la única emoción que no tiene energía es la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza me permite dejar ir. Entonces yo a veces debo estar triste para dejar ir. El caso más típico es el duelo. Una persona que perdió un ser amado va a estar triste para dejar ir. Entonces fíjense, ese combo, entonces a veces un adolescente puede estar triste y esa tristeza, si no la puede poner en palabras, no la puede decir, a lo mejor desencadena en una depresión o desencadena en una explosión de ira. Entonces todo esto, y entonces ¿cuál sería lo básico? Y poder poner en palabras lo que me enoja. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una persona enojada, bueno, también, por supuesto, no permitir la falta de respeto, pero sí a veces escuchar, y cuando esté calmo esto, recién, bueno, hay un proverbio, no sé, indio, creo que, bueno, cuando es como el agua que cuando está turbia, que está enojada, bueno, hay que esperar hasta que se bajen se calme, ¿para qué? Para ver con mayor facilidad. Exacto. Y esto también, una persona enojada no puede decidir, y una persona demasiado contenta tampoco. Pero, y las decisiones en una persona enojada, bueno, pueden ser peligrosas. Y por eso también nosotros estamos viviendo también una cuestión muy de violencia intrafamiliar, que eso no podemos estar ajenos a eso. Los otros días me preguntaban de que así socialmente, y bueno, basta, le digo, leer los diarios. Y en los diarios dice, bueno, que fulano hubo restricción de acercamiento y que una persona violó esa restricción de acercamiento y que con fines de violencia, con fines violentos. Y esto también tiene ira, con respecto a la ira. Y entonces también esas personas, nosotros tenemos que preparar a la juventud, a la niñez, para no llegar a esos extremos. ¿Por qué? Porque se están viendo y demandando. Son parámetros que también nos sirven a nosotros, ¿verdad? En la vida cotidiana, con nuestros seres queridos. Tal cual. Sí, eso, bueno, y fíjense y hagan un ejercicio de memoria ustedes, bueno, con quienes tienen las mayores discusiones o conflictos. Y con las personas que más amamos. Más cercanas. La que está más cerca tuyo. Sí. Con la otra persona que me toca bocina porque no sé, por algo, bueno, chao le decís y ya se te pasa. Se soluciona. Pero lo otro se convierte como en una rumiación mental porque no me podés hacer esto. ¿Por qué? Porque también ahí, bueno, juega mucho la idealización que nosotros tenemos con las otras personas. Y esto también, fíjense que a veces las relaciones adolescentes terminan en violencia, también por esto, porque no se puede expresar y se idealizan mucho, y a veces hasta esto de expresarse con ira con sus compañeras, en la disputa de una compañera o un compañero, se citan en alguna plaza para pelearse y que todos lo vean, todo un combo de eso, que también es netamente violencia. Netamente violencia, ¿por qué? Porque no tienen otra forma de poder dirimir esas cuestiones, esas diferencias, que por supuesto con las herramientas son el poder hablar y decirnos cara a cara las cosas. ¿Tiene que ver directamente con el bullying, por ejemplo, sí, Carlos? Sí, tiene que ver con el bullying. A veces yo evito hablar por ejemplo, del bullying, pero ¿por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es prevenir a que exista el bullying. Pero entonces, por supuesto.
Entonces, o evitemos hablar a veces de suicidio. ¿Por qué? Porque yo necesito prevenir que haya suicidio. Claro. Evitemos hablar de drogadicción porque yo necesito prevenir que haya drogadicción. Y entonces, todas esas cosas que nosotros, es lo que nosotros proponemos cuando uno está bien, con una autoestima alta, emocionalmente. Cuando vos estás emocionalmente bien, no consumís. En todo fíjense que las publicidades apuntan a la insatisfacción de las personas. Consumís determinado producto y vas a ser más feliz. Consumís determinadas cosas. Si compras esto vas a ser más feliz. Y bueno, y a veces estás de 8 años pagando un auto y lo usás 2 semanas y se te rompe. Chau, felicidad. Chau. Lo que vos programaste por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la felicidad realmente se encuentra dentro de uno cuando uno está tranquilo, en paz, en calma, en armonía con las personas que tiene al lado, todo esto, ¿no? Y eso es lo necesario conseguir en la familia y conseguir en las escuelas, trabajar esto. Por supuesto, en este tiempo la demanda de las escuelas es esa, ¿no? Cómo conseguir esto de aplacar un poco la violencia, que tiene que ver con lo que el disparador de esta charla, que fue la ira, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo vamos con respecto a la ley de la educación emocional? Y bueno, nosotros acá en Entre Ríos tiene media sanción la ley en senadores. Bien. Y bueno, no se ha tratado en diputados y estamos corriendo casi el peligro de que se archive. Bueno, sería una pena. Pero bueno, en otras provincias, Misiones, Corrientes, Chaco, Jujuy y Tucumán, ya está dada la ley de educación emocional y se está trabajando. Y nosotros desde la Fundación, y yo principalmente, estoy trabajando con el Ministerio de Salta, asesorando también con respecto a la aplicación de la educación emocional en nivel secundario. Porque por toda esta problemática que nosotros vemos, el Ministerio vio y ve con preocupación, bueno, esto que el manejo de cómo los adolescentes pueden canalizar, bueno, sus enojos, su depresión, su falta de proyecto para la vida, ¿no? Entonces, hay una definición de felicidad que dice: la vida es buena, tiene sentido y vale la pena. Cuando una persona siente que la vida es buena, tiene sentido y vale la pena, es feliz. Y no quiere decir que tenga que tener muchas cosas materiales, sino que estar feliz con uno mismo, ¿no? Tal cual es, aceptándose tal cual es. Estamos bombardeados por muchas cosas externas. ¿Por qué? A veces ahora las chicas o los chicos se quieren parecer al filtro que se pasan ellos cuando mejoran su foto. Entonces se pasan ese filtro y dicen, bueno, yo quiero parecerme a este filtro. Una idealización de la virtualidad que no existe. Y esto también, nosotros, también los adultos no les hemos encontrado todavía la vuelta al tema de la virtualidad. Entonces se da, el adolescente es prosumidor, decimos, consume y produce contenido continuamente. Y ese contenido que él produce necesita obtener like. ¿Por qué? Porque para eso los likes para un adolescente sería como las caricias. Y bueno, y si no obtiene like se siente como marginado. Y esto, por eso también está bueno trabajar tanto con la adolescencia presencialmente, generando encuentros, generando actividades deportivas, actividades teatrales, actividades lúdicas, actividades de algunos deportes, y por eso está bueno eso de que los chicos tengan una actividad deportiva para hacer. ¿Por qué? Porque lo saca un poco de esa vorágine que por supuesto estresa mucho, estar pendiente de la virtualidad, ¿no? Bien, bien. Bueno, voy a saltar un poquito a que nos cuente sobre las últimas actividades que usted realizó. Bueno, sí, la verdad que, bueno, muy entusiasmado porque esto no es que no tenga nada que ver con lo que yo, a lo que me dedico, que es esto de la educación emocional. Porque yo a veces digo que, en las charlas digo, bueno, que nosotros... la queja por la queja misma no vale, no tiene sentido. Ajá. ¿Por qué? Porque es una expresión de deseo hacia afuera. Ajá. Pero si hay algo que a veces no me gusta, bueno, a ver qué puedo hacer yo para cambiarlo. Porque a las demás personas yo no las puedo manejar, pero sí mi actitud ante de algunos problemas los puedo enfrentar. Y bueno, con esto nació
y conocí a esta gente de este partido político, Políticas para la República. Es un partido nuevo que no tiene ideología. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de ningún partido tradicional, político, sino que, y al no tener ideología se trabaja sobre programas. Porque también esto considero que las ideologías han caído en el mundo, ya no hay, no podemos decir que esto que a veces nos peleamos y no entendemos por qué, de izquierda, de derecha, de centro, y realmente a veces hay partidos que defienden una ideología y después defienden otra, y bueno, entonces esto me parece que es más centrado en la persona, proyectando y programando cosas. ¿Para qué? Para el mejoramiento de la comunidad. Y entonces en eso me parece que es interesante y cómo nosotros poder plantearnos y todo esto. La modernidad, volviendo a lo que estamos hablando, nos plantea en estos próximos 5 años, en la aparición de la inteligencia artificial, estos próximos 5 años van a ser de una evolución enorme. Los otros días estuve en Mercedes San Luis, y bueno, en la municipalidad de Mercedes San Luis, a través de la inteligencia artificial, ellos pueden anticipar en qué barrios, por ejemplo, son más propensos a contraer cáncer de mama, con una efectividad del 90%. Fíjense qué herramienta importante. Por dar un ejemplo, eso es el ejemplo que me dieron a mí. Esto de la inteligencia artificial también tiene, ¿no? Este partido que yo represento se llama ética, bueno, hacer las cosas bien, saber y voluntad. Ética, saber y voluntad. Medio que también, y bueno, me parece que en esto de que en una comunidad como la nuestra, nosotros tenemos que ser... podemos hacer la punta en todos estos acontecimientos que tienen que ver con lo que se viene con respecto a, por ejemplo, a la virtualidad. Cuando uno puede proyectar y programar de acuerdo a la información que se tiene, ¿no? Y bueno, después está la decisión y el sentido común de qué es lo prioritario, si hacer una obra en determinado o en qué lugar esa obra es primordial, y dejar las otras para después. Entonces, todas esas cosas, y bueno, y en esto, me extendí mucho, en esto nosotros, como es un partido nuevo, nosotros necesitamos conseguir más de 250 avales. Después conseguimos 100 afiliados, y ahora estamos en la conformación de la lista de los 22 concejales para poder presentarnos a elección. Bueno, eso también estamos recorriendo y estamos invitando a las personas que se quieren arrimar, y sobre todo para integrar esa lista de 22 personas, que también después en eso vamos a conformar equipos. Hay gente que dice, bueno, yo no acompaño, pero puedo brindar mi saber en tal o cual aspecto, ¿no? Importante. Y entonces, y es muy importante, porque uno no es todólogo, no sabe de todo, sino que debe nutrirse de las personas que realmente saben y están comprometidas con hacer el bien común, ¿no? Que ese es el desarrollo de esto. Acá uno no tiene mucho por ganar, sino que es exponer la persona como para después conseguir un resultado que la comunidad evolucione, ¿no es cierto? Así que eso, para aquellos que quisieran integrar, no hay ninguna condición, tiene que ser ciudadano de la ciudad de Crespo. Ciudadano crespense, y bueno, y sí, después que nosotros, bueno, nos dieron la habilitación, la gente se sigue sumando, eso también lo que nos entusiasma, y bueno, y eso es lo que nos lleva a dar otro paso y otro paso. ¿Por qué? Porque ya cuando, bueno, te doy mi afiliación, Carlito, bueno, ahora tengo que responder a esa persona que confió en mí. Entonces, esto, y bueno, y se va haciendo. Por supuesto que esto tampoco es en contra de nadie, sino que es mejorar el sistema democrático. ¿Por qué? Porque cuanto mayores ideas haya y las podamos consensuar en el bien común, bienvenido sea. Bueno, lamentablemente no, por favor, tenemos que terminar, siempre lo digo, son temas tan importantes que realmente invita a continuar, y tenemos una cantidad de oportunidades, si Dios quiere, y usted es invitado como siempre para poder con explayarse. Con gusto, y bueno, y agradezco el interés. No, por y favor. Bueno, por eso también estoy a disposición de, bueno, ya sea de cualquier consulta con respecto a estos temas que hemos hablado. Vamos a ir anotando las preguntas. Sí. Bueno, muchísimas gracias a usted también, señora, por acompañarlo.